Hola, buenos días, soy David Casero y bueno, vamos a hablar sobre las enfermedades cardiovasculares y sobre todo dentro del campo de enfermería. Como vemos, es una de las enfermedades con más prevalencia que hay de todas las enfermedades crónicas, sobre todo la cardiopatía isquémica y los ACVAs, ¿vale? Es de las más elevadas a nivel de mortalidad y morbilidad, sobre todo en España, aunque es igual en todo el mundo, y la que genera más ingresos a lo largo del año. A nivel de sexo, pues los hombres tenemos más incidencia, lo que pasa es que las mujeres nos cogen a partir de la menopausia. Como viven más años que nosotros, pues al final terminan superando esas estadísticas, por decirlo de alguna forma, de frecuencias. La mayor enfermedad con mayor frecuencia que se da es la cardiopatía isquémica como tal, y sobre todo que es un 60% de la población mundial la que lo va a tener a lo largo de su vida. Entonces, pues es muy importante en este aspecto la prevención y la promoción y la educación de la salud, y es un campo que recae sobre la enfermería porque somos muchas veces los que tenemos esa posición por decirlo de alguna forma, esa posición especial a la hora de atender a los pacientes. Tenemos más tiempo, empatizamos más porque muchas veces tienen miedo de preguntar al médico o decirle que no lo han entendido, y nos preguntan muchas veces a nosotros. Somos mucho más accesibles. Dentro de la cardiopatía isquémica, es la enfermedad principal dentro de las cardiovasculares. Se ve que desde el 2016 al 2021 pues hay una clara tendencia a elevar esas tasas, ¿vale? Y las hospitalizaciones, la enfermedad isquémica del corazón son aproximadamente un 3% de los hombres frente al 1% de las mujeres. Suele darse en hombres mayores de 70 años, aunque los factores como veremos luego a continuación, los factores como el estrés pueden adelantarlo, los malos hábitos. Y aproximadamente 2 hospitalizaciones por cada 1000 habitantes es la estadística que hay ahora mismo en España. Después va los ACVAs, ¿vale? Que son unas enfermedades cardiovasculares también a nivel de riesgo cerebral, donde de la edad y el sexo pues varía un poquito. Es verdad que los hombres tenemos más frecuencia que las mujeres, 1,5 en proporción, sobre todo mayores de 65, y el pico grande suele estar entre los 80 y los 90. Pero volvemos a las mismas. Si hay unos factores que pueden ser predisponer, pues puede a partir de los 40 años puede darse perfectamente. De hecho, por estrés, en torno a los 50, 40, 50 se suele dar bastante también. ¿Qué pasa? Que es verdad que no es tan mortal, pero sí es muy incapacitante. Entonces, a nivel de sanidad, pues también es un foco muy importante que tenemos que tratar. Como podemos ver, va asociada también a la hipertensión, que es uno de los principales factores de riesgo en esta enfermedad, más que los hábitos alimentarios, aunque también. Y sobre todo, en España pues tenemos una de las tasas más bajas, aunque está subiendo, de Europa, por la dieta mediterránea sobre todo. Y bueno, es verdad que las políticas de dejar de fumar pues están haciendo también su efecto. La aterosclerosis. Dentro de la aterosclerosis, sobre todo, hay que destacar la capacidad que tiene para la acumulación de grasa. Como vemos en la imagen, esa acumulación de grasa lo que nos puede dar son 2 opciones: o un tapón o un émbolo, ¿vale? Que nos haga un trombo a distancia, o una oclusión parcial. Con esa limitación de riego, por ejemplo, nos pueden salir problemas a la hora neurológicos porque el riego no fluya bien, ¿vale? Entonces es muy importante en este caso que hagamos mucho hincapié en los pacientes con el consumo de lípidos y ejercicio y hábitos saludables para eliminar esta aterosclerosis. Los factores de riesgo, ¿vale? Los factores de riesgo son muchísimos. Entre ellos tenemos el colesterol, los triglicéridos, el LDL, el HDL, tenemos el que sea sedentario, el que fume, el que sea mujer o hombre, que tome pastillas anti-baby,
que beba alcohol, que no haga deporte. Todo esto va a hacer que esos factores de riesgo aumenten las tasas de estas enfermedades cerebrovasculares, ¿vale? Dentro de los factores de riesgo no modificables tenemos la edad, el sexo y la genética. Estos no se pueden cambiar. Se pueden modificar algunas cositas, sobre todo a nivel de medio ambiente, pero nada más. Entonces aquí no podemos influir. Donde nosotros podemos influir es en los factores modificables. Dentro de los factores modificables tenemos la hipertensión como la primera, ¿vale? Es uno del 42% de la población española tiene hipertensión y es uno donde más podemos incidir nosotros, ya sea por hacer seguimiento de la medicación y que la tomen bien y a que tengan hábitos buenos, saludables, para bajar esa medicación, porque baja esa frecuencia de problemas. Sobre todo que no pase la gente de 14,9 o 140,90, ¿vale? Porque es donde está el límite ahora mismo, que se aconseja 135-85, ¿vale? Para prevención, incluso como cifra válida cardiológicamente, para prevención de estas enfermedades. Podemos ver también que cuando esta tensión sube, aumentan tanto una enfermedad como la otra. Es verdad que van asociadas dependiendo de qué cardiopatía, la alta o la mínima, pero al final la suma de las dos es la que hace el daño. Vale. Entonces, a nivel farmacológico tenemos muchísimos fármacos, como los Alador, los IECAS, todos los que sean diuréticos. Para bajar, no comer con sal, por ejemplo, también. Alimentos que son ricos en sodio y potasio, ¿vale? Que pueden subirnos la tensión, sobre todo los ricos en sodio. Vale. Y esto es lo que hace que sea tan fácil de actuar desde enfermería, porque todos esos hábitos los podemos modificar siempre que el paciente quiera. Y teniendo en cuenta que el 60% son hipertensos, pues solo de ese 60%, el 55%, o sea, un poquito más de la mitad, reciben tratamiento. El resto controlan la tensión con esos hábitos saludables. Nuestro papel aquí es muy importante. A nivel de tabaco, es otro de los factores de riesgo muy importantes también que afectan mucho. Un 24% de la población es fumadora, aunque eso está bajando. 25 en varones y un 18 en mujeres. Suelen estar entre los 25 y los 44 años de edad, y esta cifra alcanza sobre todo el 52%, ¿vale? Entre ese margen de edad. Sí es verdad que hay muchos adolescentes que están empezando a fumar, la edad es a partir de los 12-13 años, y sobre todo que está aumentando el consumo de tabaco entre mujeres de 30 y 40 años. Eso es verdad que hay que llamar mucho la atención, porque es un factor de riesgo muy importante y justo se acercan a esa edad premenopáusica, con lo cual es el peor momento para empezar a fumar o no dejar de fumar. Es, como hemos dicho, es uno de los factores más fáciles de interactuar, porque es dejar de fumar y ya está, aunque no se quita de repente, son 10 años aproximadamente, incluso hay cosas que nunca vas a poder eliminar, pero es verdad que está asociado con una cardiopatía muy alta, incluso un fumador leve. Incluso los fumadores pasivos están en riesgo elevado cardiovascular. Es muy importante, por ejemplo, que no fumen los padres con los niños, que si hay algún fumador que se salga a la terraza y no haga fumadores pasivos al resto. Para que os hagáis una idea, un hombre que fume un paquete al día prácticamente se amplía el riesgo entre 3 y 4 veces, ¿vale? Mientras que en mujeres fumadoras mayores de 35 años que tomen anticonceptivos el riesgo es 1,6, o sea que el factor de sexo sí es verdad que protege mucho hasta los 40-45 años, que empiezan con la menopausia, que entonces nos igualan prácticamente. Por eso es tan importante dejar de fumar. Y es verdad que aunque el desarrollo no es directamente vinculado, sí es verdad que aumenta muchísimo, porque hace una resistencia periférica, también podemos hacer problemas de POC, incluso desarrollar diferentes tipos de cáncer que pueden afectar al sistema cardiovascular, directa o indirectamente, con lo cual es un factor de riesgo muy importante, aunque es verdad que no está asociado directamente a la cardiopatía.
Las dislipemias es el siguiente, ¿vale? Aquí tenemos que tener en cuenta pues, los niveles de colesterol y triglicéridos, el LDL, el VDL y el HDL, ¿vale? Porque aunque el HDL protege, siempre y cuando esté por encima de 40, aconsejable 60, y los otros estén bajos, porque si no, es verdad que pueden hacer mucho daño. Entonces, vosotros pensar que el VDL es el motorista, donde se va saltando las cosas, se salta los pasos de cebra, se monta por la acera y lleva una molécula de grasa muy pequeñita. El LDL es como un taxi, lleva un poquito más de carga, pero puede manejarse y hacer slalom entre los coches o saltarse discos y demás. Mientras que el HDL es un tren, que va por sus vías y lleva una cantidad enorme, pero no hace infracciones. ¿Esto qué significa? Que el LDL y el VDL tienen capacidad para atravesar los vasos y mientras lo atraviesan, romper y dejar pegada esa molécula de grasa y hacer una lesión en la pared. Por eso son tan peligrosos, mientras que el HDL es capaz de recoger esas moléculas de grasa y transportarlas dentro de los vasos sanguíneos sin que haya ningún problema. ¿Vale? Entonces, por eso es tan importante que el LDL esté alto y los otros estén bajos. Dentro de todo esto, tenemos que tener en cuenta también que ya no solamente es el hecho de que esto esté alto o bajo, sino que son predictores. A medida que se van subiendo, van saltando las alarmas. Por eso hay que controlarlos y hacer al menos una analítica anual a la población, sobre todo a partir de los 30-40 años. ¿Vale? Y va muy asociado a la alimentación, aunque hay dislipemias genéticas, va muy asociado a la alimentación y a los hábitos de vida. De hecho, hacer ejercicio aumenta muchísimo el HDL y disminuye el resto. ¿Vale? Y es otro de los factores donde enfermería puede recetar ejercicio saludable perfectamente para determinada población. En esta diapositiva vemos los límites, ¿vale? Como lo ideal del HDL serían los 60, los colesteroles no deberían de pasar el colesterol total de 240, el LDL a ser posible que esté por debajo de 100 o entre 100 y 120, y los triglicéridos que siempre estén por debajo de 150. ¿Esto qué pasa? Que tenemos que tener también en la mente otro problema que se llama clustering, y es que si yo voy sumando muchos factores de riesgo, aunque sean muy límites todos, si estén en el límite, la suma de estos factores, no 1 más 1 no es 2, es 1 más 1 es 5, es exponencial, con lo cual si fumo, tomo anticonceptivos, estoy en un colesterol de 40 justito de HDL, pero en el colesterol total estoy en 220, al final voy sumando y es mucho más peligroso tener muchos factores que un factor exclusivamente que sea fumador muy alto, desarrollará un cáncer de pulmón, pero no un problema cardiovascular. Sin embargo, el tener muchas cositas sí afecta porque es exponencial, ¿vale? Luego tenemos otro factor que es la obesidad, sobre todo la obesidad abdominal. Esto sí va asociado, porque va asociado directamente con los colesteroles y sobre todo con la tensión, porque suele ser gente más sedentaria. Entonces, por encima del IMC de 30 es digamos que es lo que se considera obeso, y sobre todo que aumenta muchísimo, un 17%, la prevalencia de que tengas una enfermedad cardiovascular. Se suele dar más aquí en mujeres que en hombres, y se suele dar sobre todo en edades avanzadas, ¿vale? Pero siempre el sexo es más femenino, va a proteger, aunque se dé más, va a proteger frente al sexo masculino, porque no es lo mismo la obesidad abdominal, que es más frecuente en hombres, que la obesidad abdominal en mujeres, que realmente suele ser más a nivel de caderas. Entonces es verdad que hasta que no tienen esa premenopausia no es tan importante. Luego sí es verdad que aumenta muchísimo el riesgo, incluso a veces más que nosotros, ¿vale? Este también hace un problema, porque hace un problema que es la resistencia a la insulina, con lo cual aumenta otro factor, como veremos después, que la diabetes tipo 2, aunque es la que menos afecta a las cardiovasculares de todas las que hemos visto. Sobre todo el cociente cintura-cadera, que tiene que ser pues, ese 0,8 que tenemos ahí, ¿vale? Que es el mejor predictor que tenemos, y sobre todo la grasa corporal. Aquí lo suyo sería que en la consulta tuviéramos un plicómetro, o al menos una cinta métrica o una balanza de bioimpedancia, para tener una
unos datos, unos parámetros más fiables que un IMC. Acordaos, un IMC, que es dos parámetros, altura y peso en kilos, un culturista sería un obeso mórbido y no tiene un átomo de grasa, porque es todo músculo. Entonces es un predictor que no vale para es para orientarnos, sí, pero no vale para hacer una dieta en condiciones, ni vale para patologías ya a nivel endocrinas o patologías de obesidades que vemos en la consulta. O sea, el IMC te orienta, pero no nos sirve, se queda muy corto. En la diabetes pues tenemos otro problemilla, y es que esa insulina se hace una resistencia, con lo cual o directamente no se segrega, ¿vale? Dependiendo del tipo de insulina que sea, y esto va a hacer que tendas a desarrollar sobre todo enfermedades coronarias con el tiempo, sobre todo en hombres, que es el grupo de mayor vulnerabilidad. Es verdad que las tasas coronarias son más altas en diabéticos que en pacientes sanos, pero tampoco es tanto como las otras que hemos visto. Es muy importante que veamos que es una enfermedad, sobre todo a tipo 2, que se va a dar a medida que avanzan en edad, sobre todo a partir de los 40, sobre todo entre los 50 y los 60, que es cuando se empiezan a medicar, ¿vale? Que la glucemia basal se recomienda que no pase nunca de 126 en ayunas. Y según la OMS, ¿vale? Entonces, como vemos, vamos sumando y sumamos otro más, que es el sedentarismo. Como hemos dicho antes, el hacer ejercicio aumenta los niveles de HDL, que es el bueno, y disminuye los demás, pero también es un factor de protección frente a diabetes tipo 2, que es a nivel de, por decirlo de alguna forma, de dieta y de no hacer ejercicio, va muy vinculada al sobrepeso, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Ese aumento de riego, ese aumento de los calibres venosos, ese aumento de las paredes venosas, protege muchísimo de todo lo que es la enfermedad cardiovascular, ¿vale? Disminuye la presión arterial, disminuye los perfiles lipídicos, disminuye los perfiles inflamatorios, con lo cual protege al corazón, ¿vale? Lo recomendable, 35 veces por semana, mínimo media hora. Sobre todo a partir de los 16 años, pero cualquier tipo de edad, porque hacer ejercicio no es ir a correr un maratón, es andar cambiando de ritmo, a cada uno los ritmos que pueda, pero sí es verdad que los cambios de ritmo vienen muy bien, andar despacito y de repente andar un poquito más deprisa. Con eso se baja muchísimo peso, es un ejercicio cardiovascular muy potente, mucho más que andar siempre a un ritmo, o incluso aunque sea un ritmo muy fuerte siempre, ¿vale? Porque esos cambios de ritmo hacen que el cuerpo no se acomode, con lo cual gasta muchísimo más. Bueno, luego tenemos la dieta relacionada sobre todo con el colesterol, con los ácidos grasos saturados, que es lo que más, el consumo de alcohol, ¿qué más? Sobre todo alimentos procesados, muy procesados, ¿vale? Que sean pobres en antioxidantes. Todo eso va a hacer que el HDL baje, que es lo que no nos interesa, ¿vale? Incluido el consumo de sal, que es muy importante, no consumir sal si tienes problemas cardiovasculares. Puedes consumir un poco, pero a ser posible intentar no consumir, ¿vale? Por el riesgo que tiene de subtensión, básicamente. Sobre todo, la dieta, ¿cómo debería ser? Pues una dieta mediterránea, con hidratos de carbono, con mucha fibra, con muchas vitaminas, con ácidos grasos monoinsaturados o poliinsaturados, sobre todo hidratos de carbono complejos, con la vaina, a ser posible que sean integrales, consumir 3, 4 o 5 piezas de fruta al día y sobre todo el reducir en la ingesta de sal, ¿vale? O intentar comer pues más pescado, carnes blancas en lugar de carnes rojas. Pescado azul es muy bueno comerlo, pero hay que comerlo con mucha moderación, tampoco tiene muchos metales pesados y también es muy hipercalórico, ¿vale? Entonces lo suyo una vez o dos a la semana, igual que la carne roja una vez cada 15 días y el resto pues carnes blancas o pescados o alimentos proteicos de origen vegetal. Síndrome metabólico. Pues el síndrome metabólico es el conjunto de todo lo que hemos visto antes, prácticamente son varios síndromes, varias enfermedades que se juntan para dar este síndrome. ¿Qué pasa? Que tenemos varias enfermedades, como hemos dicho, entre ellos. Por un lado tenemos que tener sobrepeso, sobre todo abdominal.
Vamos a tener también triglicéridos altos, vamos a tener los HDLs bajos, vamos a tener una hipertensión, tendremos el azúcar alto, con lo cual seremos diabéticos o un síndrome temprano de diabetes o prediabetes. Todos estos síntomas, junto con la falta de ejercicio y ese sobrepeso y esa obesidad, van a hacer que este síndrome salte. Y este síndrome salte lo que hace es que multiplica, es lo que hemos dicho, el efecto Clausen, es exponencial, multiplica. Si son 5 síndromes, pues multiplica por 20 de incidencia de que te dé una enfermedad cardiovascular, con lo cual lo que tenemos que hacer es empezar a quitar dentro de lo que podamos todos estos factores de riesgo. Bueno, dentro de las calculadoras que tenemos o las herramientas que tenemos en consulta, aparte del IMC, como hemos hablado antes, o del picómetro del pliegue graso, es una calculadora que se llama SCORE. También tenemos otra que se llama la Framingham. El SCORE es una calculadora, igual que la Framingham, que nos permite ver al paciente, hacer un pronóstico a 10 años con los parámetros que tenemos actuales de si va a sufrir alguna enfermedad cardiovascular o no en el tiempo. Entonces, dentro de estos, el SCORE sobre todo nos sirve para clasificar sobre todo para hacer un screening, ¿vale? En individuos sanos o aparentemente sanos que todavía no sepan que tengan algún problema, porque estén ahí rozando, ¿vale? Y nos permite clasificarlos o estratificarlos en función del riesgo previo 10 años vista. Importante, no nos sirve para las embarazadas, ¿vale? Esto sí tenemos que hacer mucho hincapié. ¿Qué parámetros maneja el SCORE? Pues la edad, el sexo, que si fuma o no fuma, la presión arterial y los colesteroles totales. Nos van a dar 4 estratos, ¿vale? Entre riesgo bajo a muy alto, donde, claro, muy alto, pues en 10 años va a tener un riesgo de un 10% muy alto de que le dé algo incluso antes, ¿vale? Con lo cual tenemos que actuar más rápido que si tenemos un riesgo bajo. La Framingham, pues es muy similar, se basa en el estudio del corazón, ¿vale? Que se hizo, y sobre todo pues tiene los mismos parámetros más o menos: edad, sexo, tabaco, presión arterial, colesterol, diabetes, HDL, y lo explica también en un tipo de porcentaje y también nos sirve para los 10 años próximos, y sobre todo que estratifica con mayor riesgo, un 15% de que la persona sufra un evento. Podríamos decir que es un poco más fiable o más alarmista, depende de cómo lo veamos. Luego tenemos otros factores de riesgo, como son los factores psicosociolaborales, el estrés laboral, sobre todo el estrés crónico, que es el que más nos va a afectar a nivel de la presión arterial, sobre todo por los altos niveles de cortisol que nos van a dar, junto con hábitos poco saludables, pues tabacos y más, pues va a aumentar esa suma exponencial. Tenemos también los factores hemostáticos, por ejemplo, gente que tenga algún problema de coagulación o de hipercoagulación, ¿vale? Que puedan hacer trombos por su esta genética o por patología arteriovascular, o por ejemplo porque estén tomando algún tipo de medicación o una alimentación errónea que tenga muchísima vitamina K. Niveles de homocisteína, pues esto suele ser más genético, donde esos niveles altos pues hacen que dañen los revestimientos de las paredes, sobre todo de las arterias, y aumenta el riesgo de infartos y delitos. Luego tenemos también algunas infecciones, como los estafilococos, donde generan endocarditis, atacan mucho a las válvulas del corazón también, haciendo reumas, y sobre todo pueden hacer coagulaciones diseminadas si pasan la sangre y hacen una sepsis, porque suelen afectar mucho y contribuyen a la inflamación de los vasos, ¿vale? Con lo cual, si tiene arteriosclerosis del señor, pues todavía potencia más. Factores de la inflamación como tal, sobre todo hay que ver ahí la PCR, ¿vale? La PCR o la proteína C reactiva, ¿vale? Que está muy vinculada a esa arteriosclerosis, y es una de las cosas que tenemos que pedir en los parámetros, junto con cuando hagamos una analítica, junto con el perfil lipídico, el perfil básico, un sedimento, ¿vale? Y dependiendo de si es hombre o mujer, pues a lo mejor deberíamos pedir también una prueba de algún tipo más vinculada a buscar otras enfermedades, ¿vale? Niños con bajo peso o con alto peso al nacer también pueden desarrollar estos problemas metabólicos con el tiempo.
Como podemos ver también, pues hay factores de protección que ya nos hemos dicho: la actividad física, ese consumo muy moderado de alcohol, medio vasito a lo largo del día de vino tinto, de buena calidad. Evidentemente la dieta mediterránea, la dieta rica en vitaminas antioxidantes y sobre todo el no consumir azúcar blanco o cualquier tipo de azúcar a ser posible, ¿vale? Ni nada que esté procesado. Prevención cardiovascular. ¿Qué es lo que hacemos nosotros para que la gente tenga una prevención? Pues sobre todo tenemos que trabajar a nivel tanto de prevención primordial, cuando está, por ejemplo, la mujer embarazada que no tiene esos hábitos de vida malos, como a prevención primaria, secundaria y terciaria, ya sea previniendo, solucionando la enfermedad o haciendo que se reinserten una vez que tengan la enfermedad. Pero sobre todo vamos a trabajar en los estilos de vida, en nivel de enfermería. Atención primaria, prevención primordial, es verdad, o prevención primaria, mejor dicho. A veces se confunden. La prevención primordial es lo que hemos hablado, son hábitos de vida tempranos, sobre todo en el embarazo, y se trata de modificar esa parte ambiental, social y educativa temprana antes de que, para que evitar esos problemas, por ejemplo, de bajo peso o alto peso. Entonces, por ejemplo, una madre que fume, estando embarazada o que no se cuide la alimentación. Mientras que la prevención primaria está enfocada a la prevención ya de una persona ya más adulta, o aunque sean niños pero más mayores, enfocada a que no tengan una enfermedad. Pero ya no se puede solucionar esos, digamos, esos orígenes previos que teníamos durante el embarazo o la formación del feto, ¿vale? Estamos enfocada a la educación y la promoción ya, una vez ya activo el niño, aunque por ejemplo el que no le ceben con el biberón, por ejemplo, ya sería un factor de atención, de prevención primaria en estilos de vida, ¿vale? La prevención secundaria, como hemos dicho, sobre todo, es una vez que tiene la enfermedad, pues detectarla temprano, prevenir que pase algo o solucionar el problema si es que se puede solucionar, y con el tratamiento oportuno y demás. Y la terciaria es la de reducir esa severidad, rehabilitar y reinsertar y sobre todo pues controlar esas enfermedades crónicas. La educación se da en las tres porque es vital, pero es verdad que va enfocada a diferentes formas. Estrategia de prevención. ¿Qué es una estrategia de prevención? Porque lo hemos estado viendo mucho pero no lo hemos definido. Pues es un conjunto de acciones, ¿vale?, diseñadas para que no aparezcan ni se propaguen esas enfermedades, promuevan la salud y el bienestar de ese señor o de la población en general, ¿vale? Es muy importante que tenemos tres niveles: individual, el comunitario, ¿vale?, y el nacional, por decirlo de alguna forma, ¿vale?, porque podemos actuar a nivel individuo, familia o comunitaria, ¿vale?, incluso de la nación. Y sobre todo, pues eso, intentar evitar las estrategias de alto riesgo y estrategias poblacionales que intentar hacer, son las dos estrategias que tenemos, ¿vale? Evitar las de alto riesgo y sobre todo las estrategias poblacionales. Las de alto riesgo, ¿cuáles son? Identificar con los scores, hacer prevención, hacer screening, hacer cribados, clasificarlos y hacer un seguimiento continuo. Mientras que las poblacionales son todo lo que son las políticas de salud pública, los carteles, las noticias, los programas, los panfletos, los programas de radio, todas las intervenciones que hacemos en la población para prevenir a nivel ya sea individual o colectivo. ¿Cuándo se usa una u otra? Pues la de alto riesgo es más efectivo para individuos con un riesgo elevado o con un riesgo que tengan una enfermedad que va a ir enfocada a disminuir los costes y a disminuir la comorbilidad, mientras que las poblacionales van enfocadas más a una educación, son mucho más lentas en el tiempo, a veces no son tan eficaces, son poco específicas y es verdad que, bueno, pues producen cambios pero a muy largo plazo. Los mejores son las que se dan en los colegios y se educan a los niños, porque cuanto más pequeñito se haga esto, mejor aceptación tiene a la modificación de la conducta. Y bueno, con esto pues hemos visto más o menos todo el tema por encima de cardiovascular, lo importante de que se hace desde la consulta de enfermería. Y bueno, pues un abrazo muy grande y espero que tengáis unas buenas vacaciones. Hasta luego.